Primera llamada. En matrimonios, ¿sí? Se han registrado 3 divorcios, imagínense. Y esto es en el periodo 2014 al 2023. Y eso
sin contemplar el 2024 y 25. También aquellos que no han sido registrados, que solamente quedan en separación y que no han llegado a los juzgados a legalizarse. Y bueno, ante estas cifras que han ido en aumento, el Poder Judicial del Estado, ¿sí?, al frente del magistrado presidente Ricardo Salinas Sandoval, a través de Secofan Guerrero, pues ha organizado una serie de charlas, ¿sí?, que nos ayuden a aminorar el impacto y los efectos que tiene el divorcio en las familias guerrerenses. Por tal motivo, pues bueno, esta es la primera charla que se tiene aquí en Secofan Chilpancingo. Sí, va a haber algunas más, los invitamos a que nos sigan acompañando en las diversas sedes donde nos van a desarrollar también temas derivados a esta problemática que va en incremento. Y la invitación es precisamente para que nos sigan y se inscriban al taller que próximamente estamos por ofertar. Sí, va a ser un taller en línea con 2 especiales, y el cual este taller está denominado ¿Cómo educar cuando nuestros caminos se separan? Yo sé que este taller va a ser de gran utilidad para ustedes, para el sistema familiar, sobre todo porque, pues bueno, a veces en el transcurso de este proceso, muchas veces no tenemos a veces las palabras adecuadas o las herramientas para poder apoyarnos a nosotros mismos y guiar a nuestros hijos. Así que no los quiero presionar, pero apresúrense a conectarse, porque la verdad es que este tema está por demás interesante, y la verdad es que pues es una realidad que va en incremento. Y como ven que nuestro primer tema es mitos y realidades sobre el divorcio. ¿Qué tal? Y bueno, pues quiero también presentarles a mis invitadasas de hoy, a Salia Suástegui y la psicóloga Viridiana Loaesa, las cuales quiero decirles que son psicólogas de aquí del Centro de Convivencia, sede Chilpancingo. Ellas están a cargo del área de atención psicológica, y quiero decirles que imparten un taller dirigido a adultos, ¿sí?, en proceso de separación y divorcio. Además, pues bueno, ellas trabajan en lo privado, dando charlas, pláticas, y pues también abordando talleres, realizando talleres en el ámbito familiar y desarrollo humano. Así es que, pues por experiencia no vamos ¿no? Aquí estamos. Y bueno, pues apúrense a conectarse. Ahí por ahí nos dicen que no se escucha, ya le subimos un poquito aquí al volumen. Ojalá nos puedan escribir si se está escuchando bien para poder saber que nos siguen, ¿verdad? Y como les decía, nuestro tema de hoy es mitos y realidades sobre el divorcio. La realidad es que todos en algún momento hemos tenido algún familiar, algún conocido, a un amigo, al amigo de un amigo, e incluso, pues muchos, ¿sí?, hemos sido protagonistas de una situación donde ha habido una separación o divorcio. Y entonces, en este afán de ser escuchadas o escuchados, pues en las pláticas de café de nuestros familiares, con nuestros amigos, salen a flote algunas realidades, pero también algunos mitos, ¿sí? Y como les decía, pues hoy en día, desgraciadamente o tristemente, pues el incremento de divorcios pues está a la alza. Sin embargo, aún que se ha incrementado las separaciones, en nuestra cultura latina todavía seguimos mitificando o teniendo prejuicios de aquellos
quienes se divorcian. Y entonces, pues muchas veces decimos, el matrimonio es bueno. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene una connotación de amor, de familia, comunicación, de unión, estatus social, exactamente. Y el divorcio, de dolor, de separación, de fracaso, de conflicto. Y entonces aquí es donde surge nuestro primer mito. ¿Será el divorcio un fracaso en la vida de quien lo vive? Bien, pues bueno, también invitarlos, saludos a todos y a todas, invitarlos a que nos escriban, ¿verdad? También cuáles mitos son los que han escuchado. Y hablando de esta cuestión de que si el divorcio es un fracaso, pues consideramos que pues son etapas de la vida que a veces no suelen terminar, ¿no? Tener ese fin de hasta que la muerte los separe, como a lo mejor tenemos esa idea, porque nadie se casa pues queriendo divorciarse por lo general, ¿no? Entonces, pues es un proyecto que pues se dice que hasta donde el amor alcanza, y no todas las rupturas pueden ser por falta de amor, son otros factores. Entonces yo considero que pues bueno, no es un fracaso, simplemente es una nueva oportunidad incluso de que se reorganice la familia, porque al final de cuentas la familia pues continúa, ¿no? Hoy sabemos que pues se transforma, hay muchos tipos de familia y es una oportunidad pues a lo mejor para darse cuenta que si en algún momento tuvimos algún proyecto en común, que si nuestra visión iba para el proyecto de vida iba para el mismo lado, y hoy darnos cuenta que pues ya no encajamos, que tenemos más conflictos, más sinsabores, y donde puede ser incluso ya todo un caos en el sistema familiar, pues es importante retomar y ver que no es un fracaso. Mucha gente se puede detener por ese tabú, ese mito de decir, híjole, a lo mejor incluso en mi familia nunca nadie se ha divorciado, ¿no? Podemos decir, lo hemos escuchado. Yo soy la primera, pero algunos también como hijos se dan cuenta que los patrones que vinieron también arrastrando papá y mamá, pues no fue la mejor relación hermosa y que tuvieron que aguantar muchas cosas, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? Claro, como tú lo comentabas, el divorcio para algunas personas significa el fin de todo, ¿verdad? Para otras personas significa el inicio de algo mejor. ¿Por qué? Porque se conocen, ¿sí? Se aprenden a medir, ¿sí? A los alcances también. Algunos usuarios lo han comentado, que antes no sabían lo que podían llegar a hacer, ¿no? A realizar como persona, el crecimiento, el aprendizaje. Claro que depende de cada persona como lo vea, ¿sí? Es comprensible porque al final es un duelo, ¿sí? Y entonces al inicio es todo un caos. Sientes que de ahí no vas a salir. Hay bastante, pues, sería incertidumbre, ¿no? Tanto para los adultos como para si hay hijos. Entonces, aquí es cuestión de tiempo, ¿sí? Y de ir avanzando poco a poco. Claro que si tú sientes que solo no puedes, para eso están profesionistas que te pueden apoyar, que te pueden brindar ese acompañamiento para que tú vayas encontrando poquito a poquito esa luz, ¿no? Que de repente sientes como que todo se apagó, todo se movió y pues ir saliendo poco a poco. Y en este punto yo considero también que a lo mejor ya fracaso podría haber o podría ser quedarte en un lugar donde ya no eres feliz, donde ya no se cumplen pues ciertas expectativas, ¿sí? Creo que bueno, estamos aquí trabajando en este centro con procesos de separación o divorcio, pero pues siempre si algo es rescatable, pues que se haga lo propio por rescatarse, ¿verdad? Pero cuando ya la relación dio todo lo que tenía que dar, pues a veces es importante tomar ya la decisión de una manera pues sana, separarse. Así es. Y sí, fíjese que coincido en que, sin lugar a dudas, una separación y divorcio es un evento
como dice aquí un participante, sumamente estresante, porque por el desequilibrio que tiene a nivel al interior del sistema familiar. Entonces, por supuesto que mientras estemos pasando por ese proceso va a haber un desajuste emocional, económico, desgastante, doloroso. Y por eso es que el mito, a ciencia cierta, de inicio, cuando tenemos las emociones a flor de piel, pudiéramos pensar que es un fracaso. Sin embargo, como bien lo decía la psicóloga Viridiana, también podemos convertirlo en un proceso de aprendizaje, donde podemos crecer como personas, crecer como padres también, porque eso es realmente, esa es una de las finalidades que tenemos, ¿no? Dar acompañamiento para que nuestros hijos tengan una mayor estabilidad, aun cuando papá y mamá ya no están juntos. Y entonces, ante esta concepción que se tiene culturalmente hablando, de que el matrimonio es algo bonito, ¿sí? Y el divorcio es feo y doloroso, viene y surge otro mito. ¿Será que es mejor seguir casados por los hijos o es mejor divorciarse? Bueno, aquí continúa desde la línea que comentaba Sally, ¿verdad? De que varios matrimonios siguen juntos, ¿verdad? Pero en apariencia, porque ya no se comunican, porque solo hay peleas, porque cada uno está en cuartos separados o a veces hasta en pisos separados en una casa, en donde los hijos, de acuerdo a mi experiencia en estos servicios de escucha, ¿verdad? En los cuales a veces hasta los presentan ambos padres, ¿no? Y dicen, todavía seguimos viviendo juntos, nos estamos divorciando, pero estamos juntos, ¿no? No nos tomen por separado y nos vamos a quedar a vivir en la misma casa y quizá paramos el divorcio y seguimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos afectando a nuestros hijos. Y los hijos comentan, ¿no? Yo ya nada más estoy esperando para irme a la universidad y salirme de esa casa porque yo ya no los aguanto, ¿sí? Porque en apariencia están, pero es ver su indiferencia, eso me lastima más, ¿no? A que los visite, no sé, en determinados días a cada uno y verlos felices por su lado, ¿verdad? Sin embargo, algunos piensan que con separarse están terminando completamente con esta familia y que dicen, yo no quiero destruirle la familia a mi hijo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es mejor estar juntos, ya sin amor, ya sin comunicación, ya no siendo una pareja? Y de hecho ya no son ni padres, porque tampoco esta incomodidad que sienten de tenerse el uno al otro lo transmiten a sus hijos. Y hay algunos que salen de casa y ya no están todo el día por evitar, ¿sí? Entonces, ¿qué sería mejor? ¿Estar así con estas incomodidades o ser sinceros con cada uno de ustedes y decir, ¿se terminó? Sí, claro, es estresante, da miedo comenzar de nuevo. Hay varios factores que hay que tomar en cuenta también y es, ¿me quedo o me voy? Pero aquí es algo muy importante hacerlo por ustedes. ¿Por qué? Porque si pronuncian es por mis hijos, es una deuda que los hijos nunca van a poder pagar, ¿sí? Y es algo muy fuerte. Porque dicen, por mí aguantaste, por mí hiciste esto. ¿Y cómo te lo pago? No hay nada que yo lo pueda hacer. Entonces también es hacer sufrir a los hijos. En esta cuestión creo que lo hemos visto y hay varios casos, ¿no? Que ante todavía el querer prolongar a lo mejor ese matrimonio y en busca no tan acertada,
pues, suele suceder mucho esto, de que se separan, ¿no? Si son dos plantas, yo creo que se estira la liga hasta donde ya no se puede y se rompe todavía, a veces habiendo más caos, de una manera más abrupta. Entonces, todo eso yo creo, pues es muy importante el cómo se dé todo este proceso antes de la separación y pues también después lo que sigue, ¿no? El antes y el después de este proceso. Entonces, pues creo que no es acertado, ¿no? Seguir viviendo en el mismo techo si ya no hay cariño. Aquí es algo importante, ¿eh? No estamos diciendo que el pensar en salvar ese matrimonio ya no es importante, ¿verdad? O sea, si como pareja hablan y llegan a un acuerdo de decir, lo vamos a intentar, vamos a fortalecer esta relación, vamos a resurgir y todo eso, está muy bien. Aquí lo que estamos diciendo es que escudan esa decisión de ya no seguir o de seguir con los hijos, ¿sí? Pregunto a las personas, los padres que están en esos procesos, que me digan cómo ven su matrimonio y si sus hijos les gustaría que tuvieran un matrimonio como el de ellos. Y a veces la respuesta es no, pues no, no me gustaría. Pero pues es el ejemplo que les estamos dando, ¿no? Al final de cuentas los hijos aprenden de cómo relacionarse a veces con el otro, pues de papá y de mamá. Entonces sí es muy importante ver el ejemplo que le estamos realmente dando y pues a veces es más sano para ellos el tomar una decisión a tiempo. Ok. Sí, yo creo que el seguir en un matrimonio infeliz por los hijos es darles una carga tremenda, ¿no? A ellos. Porque si bien es cierto, hoy en día hay pues muchísimas alternativas que nos pueden apoyar, como la terapia de pareja, talleres, cursos, seminarios, retiros, etcétera, donde podemos echar mano de estos conflictos de pareja que tenemos y agotar, obviamente, porque estamos a favor de la familia, entiéndase así, ¿no? Yo creo que todos lo ideal es pues estar mamá y papá, ¿no? Con nuestros hijos y agotar todos los recursos que se puedan para poder salvar un matrimonio. Sin embargo, el nada más estar unidos o en matrimonio donde ya hay conflicto, hay pleitos, ya no hay comunicación, ya no hay afecto, donde se es infeliz y el quedarse por nuestros hijos, como les decía, es demasiada carga, creo yo, para ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué les estamos enseñando? Yo creo que es ahí donde se derivan los patrones, ¿no? De el amor es así, el amor es conflicto, el amor es gritos, lo normalizamos. Y entonces, en esta relación donde nada más estoy por mis hijos, creo que les estamos mostrando que el amor es indiferencia, violencia, falta de comunicación, desamor. Y por eso creo yo que vamos repitiendo muchas veces estas conductas y estas heridas emocionales que surgen en nuestro seno familiar, donde pues yo es lo que vi, la indiferencia. Yo vi desamor o gritos. Y no es que generalice, porque no siempre se repite, ¿verdad? A veces se va al lado opuesto. Pero creo que pudiera ser muchas veces un factor que va a determinar cómo me voy a relacionar o cómo van a relacionar nuestros hijos con sus parejas en algún determinado tiempo. Y bueno, pues ante estos factores, entonces quizás pudiéramos pensar, y nuestros hijos pueden pensar, que si no te quedaste ahí, entonces viene un mito muy común. ¿El divorcio destruye la familia? Antes de responder esa pregunta, me gustaría
leer lo que dice aquí. Excelente tema. Es mejor un divorcio porque se divorcia uno de la pareja, no de la responsabilidad de ser padre. Se debe fortalecer la convivencia con los hijos. Totalmente, ¿sí? O sea, aquí lo que ya no funciona es la pareja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estar, ya que agotaste todo, ¿verdad? Aguantando, soportando a alguien que dices, ya no, me frena, ¿no? En mis planes, me frena quizá como persona, en mi felicidad. Cuando, si me separo o no, mis hijos van a ser siempre mis hijos y la responsabilidad de los dos, ¿sí? Entonces, como que ese sacrificio está de más, ¿no? Aquí con la participación que decía. Bueno, uno de nuestros eslogan de uno de los talleres es que la familia se crea, ¿no? ¿Cómo se va a crear? Pues con convivencia, con amor, con cariño, con afecto, con comunicación, con muchos valores, ¿sí? Entonces la familia se crea, no se destruye, nunca se destruye, simplemente se transforma, se va a transformar pues a una familia a lo mejor binuclear, a una familia monoparental, ¿no? En dado caso que a lo mejor alguna persona pues decida, porque se ha dado también ese caso, que deciden cortar, como aquí decía el compañero, ¿no? A veces algunos creen que se corta de tajo y pues tampoco es así. Entonces simplemente se transforma, donde ahora los integrantes tienen que aprender a relacionarse pues desde otro punto de vista, desde otra perspectiva diferente. Y los hijos, yo creo que al final de cuentas el divorcio, lo que les afecta más no propiamente es el divorcio, sino el nivel de conflicto que se genera, ya sea antes de la ruptura y después de la ruptura. Lo hemos escuchado aquí con algunos niños que pareciera cuando tienen esos encuentros, dicen, bueno, es que sí, pues ya veíamos que la relación era mala con papá o con mamá, ¿no? Está bien que se separaron o se divorciaron. Lo pueden ellos ir interiorizando. ¿Cómo va a ser esto? Pues bueno, va a ser mucho con el apoyo también, la madurez emocional de los padres. Sabemos que no es fácil porque también hay un cúmulo de emociones. Por aquí lo mencionaba también que han estado muy participativos el licenciado, el señor Félix Arciniega, ¿no? Y menciona pues que al final de cuentas pues hay muchos estresores, se rompen expectativas y eso a veces genera pues cierto enojo que hay que también procesar como adultos, pero al final la familia continúa. Como papá, como hombre, como mujer, podrás formar otro sistema familiar, ¿no? Con otra pareja, con otros hijos posiblemente, pero al final de cuentas estos hijos no van a poder tener otro papá o otra mamá, ¿sí? Tú vas a ser su referente de lo que es una familia. Entonces, pues es importante darnos cuenta que tenemos que seguir fortaleciendo esa familia a pesar de que ahora pues sea una familia de 2 hogares, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues todavía estamos a tiempo para que se conecten, para que nos sigan y nos den sus opiniones, ¿sí? En cuanto a este tema, mitos y realidades sobre el divorcio. Si tienen por ahí los que ya están conectados algún mito que deseen abordar, alguna duda, adelante, podemos dialogarlo, compartir nuestras experiencias, ¿sí? Entonces, pues los invitamos a que si han escuchado otro mito, nos los puedan hacer llegar y ahorita los abordamos. Entonces, pues con esta conceptualización que se tiene de que el divorcio todavía está mitificado y todavía está señalado por la sociedad, aunque las estadísticas digan que van en incremento, en aumento, pues todavía se señalan, ¿no?, a estas familias. Y entonces esto nos hace pensar, y muchas veces estas ideas acerca de lo que conlleva un divorcio se las transmitimos a nuestros hijos. Y viene otro mito, que es entonces si a mí me señalan o como hijos, mis compañeros saben que soy hijo de padres divorciados, ¿sí? Ya no viene tu papá por ti, mamá se la pasa trabajando, o viceversa, papá se la pasa trabajando y ya no veo a tu mamá. Y entonces, porque lo hemos visto, y entre los mismos niños, digo, son, híjole, bien suspicaces, ¿no? Y empiezan a ver que
que ya no está el sistema o la familia como solían verlo, y entre ellos mismos empiezan que, bueno, él no tiene a veces familia, ¿sí? Tú no tienes familia, no tienes papá. Exacto, no tienes papá o no tienes mamá. Incluso no te quiere tu papá porque ya no lo ven o porque ya no convive o viceversa, no te quiere tu mamá. Yo lo he escuchado y lo escuchamos aquí en los talleres, no sé si lo recuerden, entonces donde por supuesto que el divorcio tiene un impacto fuerte en la vida de nuestros hijos y en nosotros mismos si no es bien manejado. Entonces, ¿el divorcio destruye a la familia? Sí, bueno, mencionábamos que el divorcio, pues no, ¿verdad? No destruye a la familia, simplemente la transforma. Y aquí incluso Blanca Rosas Vargas hace un comentario y dice que es muy raro el asunto de divorcio en donde los cónyuges tengan las emociones bajo control, que claro, no será nada fácil lidiar con ello y lamentablemente eso repercute desafortunadamente en los hijos, comúnmente en el que ostenta la guarda y custodia, priva de las convivencias al otro progenitor. Indudablemente no, las emociones están a flor de piel, por eso mencionaba a la psicóloga Viri que era muy importante tener un acompañamiento en todo este proceso, porque nuestras emociones como adultos van a así tener un gran impacto en la crianza de nuestros hijos. Entonces, este es el punto medular, pues tener este acompañamiento si vemos que nosotros solos no vamos a poder gestionar todas estas emociones. Sí, también como lo comenté, la separación o el divorcio al final es un duelo, ¿verdad? Y cada quien lleva su duelo a como puede, ¿verdad? A como tiene las herramientas, pero aquí hay algo importante. Todos somos responsables de si lastimamos o no a alguien cuando estamos en este proceso, ¿sí? No hay que escudarnos de decir, es que estaba viviendo esa pérdida, mis emociones no estaban bien y pues te lastimé, ¿no? Exploté. No, ahí sí es nuestra responsabilidad, ¿sí? Eso no justifica que de repente lastimemos a los demás. Por eso es importante que si noto que mis emociones se me están desbordando y yo no puedo con esto, buscar a un profesional, ¿no? De la salud mental, emocional. Y que es muy acertado con esto que comenta otro comentario. Dice, creo que dependiendo de la forma en la que las personas piensan del divorcio como fracaso o como una experiencia de vida, será la forma en que acepten y se adapten a este cambio en la familia. Fundamental, como decíamos, traemos nosotros como seres humanos, traemos también nuestra cajita, nuestro botiquín, nuestra mochila de cuestiones personales, ¿verdad? Heridas de la infancia, cómo gestionamos los duelos que hemos vivido, ahora sí que pues la experiencia a anteriores relaciones, que eso pues a veces nos van a hacer reaccionar de cierta manera. Entonces pues a medida de lo posible, si nuestro estado emocional está lo más bajo control, pues vamos a poder incidir positivamente en los hijos. Si somos todo un caos, pues también va a tener un gran impacto en ellos. Así es. Entonces vemos que no necesariamente el divorcio destruye a la familia, porque tiene que ver el cómo manejamos esa situación. Y yo también lo veo porque, como les decía hace un momento, realmente, yo trabajé en el ámbito educativo y recuerdo que pues ahí no había hijos de padres casados y de padres divorciados. Y aunque la sociedad sigue con estos prejuicios de pues prácticamente señalar a quienes son hijos de padres divorciados y adjudican muchas veces las malas conductas o malos comportamientos nosotros mismos como sociedad al tema del divorcio. Sin embargo, por ejemplo, si el niño se porta mal o tiene pues una conducta de rebeldía o baja de calificaciones, yo escuchaba que muchas veces decían, es que sus papás son divorciados, es que no le ponen atención. Pero la verdad
La realidad, ¿sí? Eso es un mito, ¿no? Pero la realidad era que había niños que también eran hijos de padres, o sea, que estaban en un matrimonio, estaban casados, y también bajaban de calificación, a veces se portaban mal. Lo que quiero decir es que no necesariamente el divorcio tiene que incidir de manera pues negativa en la conducta del niño. Por supuesto que va a haber un impacto, como lo dijimos, porque va a desestabilizar, pero creo que el cómo lo manejemos los padres, nuestras emociones, nuestra reestructuración, nuestra transformación en nuestra ahora familia separada, tendrá que ver mucho. Nuestra narrativa incluso, ¿no? La narrativa con la que lo cuentas, con la que lo dices, pues va a también tener un gran ahí impacto. A lo mejor no destruye, pero yo creo que sí lastima, daña el ver pleitos, conflictos, gritos, jaloneos, aún después de la separación y divorcio, ¿no? Litigios demasiado largos, procesos muy fuertes donde hay niños que han vivido su infancia en todo un proceso legal. Entonces, pues sí la daña, ¿no? Deja una herida, una huella, y como padres pues es invitarlos a hacer esta reflexión de que al final los más afectados en todo este proceso pues van a ser los hijos. También la incertidumbre, ¿sí? Eso yo creo que es lo que más causa ansiedad en los hijos, el ahora con quién voy a vivir, me voy a llevar a mi mascota, voy a tener los mismos juguetes, se los van a quedar los otros papás, ya voy a tener nueva mamá, porque luego así dicen, un nuevo papá, lo voy a ver o no lo voy a ver. O sea, todas esas preguntas, si tú no se las aclaras a tiempo, ellos se van haciendo ciertas historias de lo que van escuchando, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar que el niño, por ser pequeñito y está jugando, no se da cuenta de nada. Y entonces me pongo a hablar con familiares, con amistades, y comienzo a contar este plan, ¿no?, que tengo, y empiezan pues los miedos. Sí, o sea, ¿qué viene para mí? Así es. Y ahí es donde surge el otro mito, porque si papá y mamá que están pasando por ese proceso tan difícil y doloroso, donde tienen las emociones a flor de piel, como lo decíamos, no las manejan adecuadamente, no buscan contención, red de contención, alternativas que puedan apoyarles en este proceso tan difícil, y si se dejan llevar por sus emociones negativas, que suele ocurrir por el proceso de duelo que están pasando. Muchas veces, y lo hemos escuchado aquí, ¿no? Viene eso, es que no necesitamos explicarle lo que ellos ya saben, o están muy pequeños y ellos se dan cuenta de todo. Entonces, ese es el mito. ¿Les tenemos que explicar a nuestros hijos o debemos de dejar que ellos piensen lo que según han visto, han presenciado? Y muchas veces yo he escuchado, yo voy a respetar su decisión. No me meto si quiere o no quiere ver a papá o si quiere o no quiere ver a mamá. Respeto su decisión. Él ya sabe. Bueno, en la cuestión de los niños, y como lo menciona aquí Félix, el impacto sí es multifactorial y va a depender mucho de la edad, del contexto, de cómo se dé la separación, de lo que hubo antes y lo que hay después. Entonces, en esta cuestión, pues sí invitamos, ¿no? Si en la medida de lo posible hay la oportunidad de irlos preparando. Por ejemplo, hay personas, papás, que tuvieron a los hijos muy alejados de conflictos sí, maritales. Entonces ellos veían como que pues todo estaba marchando bien, ¿no? No había como que a lo mejor una predisposición de que ay, se pueden separar. Entonces, el a veces dar la noticia de golpe, pues sí puede tener como que una afectación, porque a lo mejor no se preparó, y otras personas que a lo mejor ya vivían en un ambiente de caos, de conflicto, de pelea, pues cuando a lo mejor deciden separarse, algunos hijos dicen, híjole, se estaban tardando, ¿no? Ya era como que lo mejor.
Entonces sí es importante prepararlos, hablar con ellos de acuerdo a su madurez, ¿no? Emocional. Hay cosas que solamente le compete a los adultos, que no vamos a dar a lo mejor detalles de cosas que corresponden al tema de pareja, pero sí como decía Viri, ¿no? En esta cuestión, o sea, hay varias incógnitas, preguntas, incertidumbres de qué yo hablaba mucho de la narrativa tiene un gran peso en esta cuestión. Si yo le comparto la noticia o me ve que estoy desbordada de emoción, que ve que también para mí, pues en ese miedo de incertidumbre también de qué sigue, de qué viene más allá, pues lo voy a contagiar y le voy a transmitir también ese cúmulo de emociones. Pero se lo digo a lo mejor con calma, que es un proceso que siempre una ruptura, a veces hay uno el que toma la iniciativa, ¿no? A veces son los dos, pero a veces nada más es uno. Es importante pues hablar con los hijos de manera tranquila, de manera neutral y pues siempre pensando en hacerles el mínimo daño posible. Claro, sin que ninguno tome el papel de víctima, ni tampoco el otro que es el malo, ¿no? Que tú por tomar la decisión, aquí es los dos, ¿sí? Porque uno te lo comunica y el otro se supone que lo acepta, ¿no? De decir, está bien, nos vamos a divorciar. Y si no, lo trabaja, porque tampoco puedes forzar a alguien a estar contigo, ¿no? Aquí Mar nos comenta que a veces el divorcio ayuda a darles más tiempo de calidad a los hijos. Sí, claro, quizá no es tanto porque estén siendo observados, ¿verdad? Sino que todo este conflicto, la tristeza, la incertidumbre también de qué va a pasar, no les da para la energía, ¿no? De fijarse quizá en los hijos. Entonces, cuando ellos ya, hasta los niños lo comentan, ya lo veo feliz. ¿Sí? Ya tengo una mamá feliz y eso es lo que yo quiero, un papá feliz, ya no llora. Entonces ahí ya voltean a ver también al niño, ¿verdad? Ahora sí ya juega porque ya... Sí, entonces dice, yo eso es lo que quiero, nada más. Que mi mamá y mi papá sean felices. Así es. Y para esto veo aquí una participación de Erandi Mar, donde ella nos señala, ¿verdad? La importancia de que trabajemos nuestro nivel de conciencia, que trabajemos nuestras emociones, porque aunque la verdad es que hoy en día hay muchísimas alternativas que podemos tomar, como les decía, en el sector salud, en el sector privado, aquí con nosotros, Secofan. Entonces, por supuesto que las hay, pero creo que muchas veces, y lo hemos escuchado con nuestros usuarios, minimizamos lo emocional, nos centramos más en el pleito judicial, ¿sí? En querer tener la razón, en lo financiero, lo económico, en obstaculizar cuando nuestras emociones pues todavía no están trabajadas, en obstaculizar la convivencia con papá o con mamá. Y esto lo único que va a dar como resultado, pues obviamente si nuestras emociones no son tratadas, ¿sí? Si no son bien manejadas y no nos sometemos a un proceso terapéutico donde nos puedan hacer conciencia de lo que estamos sintiendo y que estas emociones se puedan transformar, pues obviamente van a tener un impacto mucho más negativo en la vida de nosotros mismos y de nuestros hijos, porque pues cuántos casos hemos visto que muchas veces llevan 5, 7, 10 años peleando por lo mismo, y están estancados en ese sentir de emociones negativas que no los deja avanzar. Entonces, pues sí, como dice Erandi Mar, creo que el tener conciencia de lo que estamos sintiendo y el trabajo de nuestras emociones va a ser la gran diferencia para poder pues dar a nuestros hijos y a nosotros mismos una estabilidad, aun cuando nuestras familias estén separadas, papá y mamá estén separados, porque la familia sigue.
¿Sale? Ok, pues yo los sigo invitando a que ya nos falta poco, pero todavía están a tiempo para que se conecten, ¿sí? Escuchen ya estas últimas participaciones, no sé si tengan algún otro mito que demos, y también pues invitarlos a que nos sigan en las próximas charlas, en las próximas pláticas de las otras sedes, Secofan, Acapulco, Metepec, Iguala, Tierra Caliente, Tlapa, y por supuesto invitarlos a que se inscriban a nuestro próximo taller a cómo educar cuando nuestros caminos se separan, ¿sí? Este taller, quiero decirles que es de manera virtual, solamente son 2 sesiones presenciales, ¿sí? Entonces, por supuesto que va a ser muy enriquecedor y yo creo, estamos seguros que Secofan Guerrero, pues les va a ser de gran utilidad para estos procesos tan dolorosos y difíciles que las familias guerrerenses pasan. Este taller está dirigido obviamente a padres, madres en procesos de separación o divorcio, ¿sí? Que están buscando alternativas de cómo explicarles, de cómo hacer unos nuevos acuerdos a nuestros hijos y de cómo sobrellevar esta situación, ¿sale? Y bueno, entre otro de los mitos que no nada más surge, ¿verdad? En el divorcio, que yo lo he escuchado muchísimo en otras situaciones, pero bueno, ahorita estamos en el divorcio, es el mito, el tiempo lo cura todo. ¿Será una realidad que el tiempo por sí solo cure mi frustración, mi enojo, mi dolor? Bueno, tampoco nos vamos a sentar, ¿verdad? A ver si se me pasa la frustración, el enojo también. Necesitamos aquí, como lo comentan, desarrollar esas herramientas si es que no las tienes, ¿sí? Quizá enfría, ¿no? Las emociones, que si de repente estaba yo muy enojado y no reaccioné en ese momento y dije, voy a pensarlo, me voy a calmar, voy a reflexionar también si estoy actuando desde los intereses de verdad de mis hijos o desde mi ego, desde la competencia, desde el yo quiero ganar, desde aquel es el malo y yo soy el bueno. Entonces quizá pudiera ser, ¿no? Me calmo, respiro y ya puedo observar las opciones que tengo y ahora sí actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos lleva a explotar y es explotar en contra de todos, ¿sí? Hasta de los prestadores de servicio que somos nosotros, ¿sí? De repente nada más nos presentamos para hacer nuestro trabajo y no somos muy bien vistos en ciertos aspectos, ¿no? Entonces hay que reflexionar y claro, por sí solo no es de que yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Me voy a ocupar también de mi parte, de lo que yo tengo que trabajar, de lo que yo tengo que aportar y desde ahí va a transcurrir, ¿sí? Claro que no todos lo tienen tan fácil, ¿verdad? Hay demasiados obstáculos a veces de parte de la otra persona que dicen, yo lo doy, ya paciencia, ya lo hice, ya respiré, ya fui a terapia, pero si el otro, ¿verdad? No entiende cómo le hago. Entonces aquí, pues hacerlo también, si ve que tú no reaccionas de la misma manera, pues quizás estás cortando, ¿no? Esto que se están enganchando, porque ¿qué tal si yo ya sé por dónde, le toco ese botón y se enciende. Y en lugar de hacer quedar mal el otro, ¿qué es lo que hacemos? Que los hijos sean los que vean todo este conflicto. Sí, en la práctica sí hemos visto casos, ¿no? De que pues a lo mejor tienen ciertas características que se detonaron desde un inicio de la ruptura de pareja y se siguen manteniendo y la pregunta es qué se ha hecho a veces al respecto. Y la verdad que en algunos casos se observa que incluso lo están usando para, pues para en contra a veces uno de los progenitores. Entonces sí es muy importante accionar, ver, ya sea a nivel como adulto, que también sepas que hay muchas cosas por sanar, por dar, por soltar,
por reconocer, empezar a hacer un trabajo personal, pero también por los hijos, salud emocional, ¿sí? Es muy importante pues atenderlos en esa cuestión. Yo escuchaba, ¿no? Y decía, bueno, es que le gustaría que mejorara ese aspecto en su hijo o su hija, pues a lo mejor sí, porque esté bien, pero no, porque pues el hecho de que venga a lo mejor y diga que no quiere, hasta cierto punto me puede beneficiar, ¿no? No sé en qué, pero la verdad hay que ver realmente el impacto, el daño emocional que le estamos haciendo a nuestros hijos. O sea, sí, el tiempo ayuda, pero también hay que ayudarle a ese tiempo, porque el tiempo no perdona, el tiempo no retrocede, y si no le invertimos en lo más pronto posible, iniciamos el proceso a lo mejor cuando tenían 6 años y de repente nos damos cuenta que ya son unos adolescentes y que eso por lo que luchábamos, según en este proceso, a lo mejor hablando del proceso legal, pues ya se ha ido. Y a veces los jóvenes dicen, ah, yo lo que quiero ya es irme, estudiar a otro lado, salir de toda esta problemática familiar. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Ver cómo está el entorno familiar y cada uno atenderse. A veces no nada más usamos este dedo para atacar, para juzgar, para culpabilizar al otro, pero también a nivel personal, si empezamos a hacer cambios en mi persona, puedo empezar también a generar cambios en el exterior. A veces quiero que el otro cambie, que el otro se atienda, ¿sí? Y podemos decir, bueno, es que pues va a procesos psicológicos y no veo que a lo mejor funcione nada, ¿sí? Pero a veces se requiere pues de que todos, al final cuentas somos una familia y como familia un cambio que genere una persona repercute en todo el sistema familiar. Entonces es muy importante el que cada quien haga su propio análisis y vea qué es lo que tiene que mejorar como ser humano, como papá, como mamá, como nuevo compañero de crianza, ¿no? En este nuevo reto que implica pues educar hijos pues de una dinámica diferente que tenemos que ir aprendiendo. Así es. Y efectivamente, dice Mar, definitivamente el tiempo no lo cura todo. Y así es, yo también, bueno, así lo creemos, que el tiempo por sí solo no va a curar mis heridas de la infancia, mis heridas emocionales, no va a curar el conflicto que en este momento yo esté transitando, no va a curar, si yo lo dejo solo, no va a curar como les decía, mi dolor, mi frustración, mi enojo. Definitivamente tenemos que hacernos adultos y padres responsables de, de nuestras emociones, de nuestra vida, ¿sí? Si no estamos bien nosotros, si no estamos estables y no sabemos enfrentar las adversidades que nos pone la vida, ¿sí? Como es pues la separación o divorcio, pues imagínense qué les estamos enseñando a nuestros hijos, porque adversidades y situaciones dolorosas, híjole, las vamos a tener siempre, laborales, familiares, financieras, personales. Entonces, la verdad es que esto es la vida. La vida son cosas hermosas, pero también cosas difíciles y dolorosas. Y desde ahí tenemos que hacernos responsables de nuestra propia felicidad, creo yo, de nuestra propia vida. Y entonces, si nosotros nos ocupamos de nuestras emociones también, más allá del bienestar económico que le pudiéramos dar a nuestros hijos, pues les estamos enseñando desde una perspectiva más humana cómo podemos enfrentar estas adversidades, ¿verdad? Ajá. No, bueno, ahorita pensando a lo mejor en alguna herida que nos hagamos, ¿no? Hay heridas que requieren de mayor intervención y otras que a lo mejor pueden cicatrizar con pequeños cuidados. Hay que ver de qué tamaño es nuestra herida y dependiendo de eso vamos a darle la intervención adecuada. Puede curar por sí sola, pero a lo mejor va a quedar una cicatriz un tanto muy visible, ¿no? Fea. Entonces, si la atendemos, puede ser que esa cicatriz se vea lo menos posible. Entonces, pues es muy importante valorar. Claro, pero hasta un raspón es importante limpiarlo, ¿verdad? Porque si no se infecta. Entonces,
¿Qué es lo que estamos enseñando también en tiempo a los hijos? Que algunos dicen, ya el tiempo lo dirá, ya cuando sea grande, quizá busque a papá o quizá busque a mamá, ¿verdad? Pero yo estoy viendo y estoy siendo consciente que mi hijo está pues generando rencores, ¿verdad? Generando emociones negativas que al final hacia el otro papá no lo ve, ¿verdad? No, no va directo, sino va directo hacia él. Y si yo no hago nada porque digo, a mí me conviene, ¿verdad? Que quizá pues, no lo quiera ver o no le quiera hablar, al final a mí me quiere, ¿sí? ¿Ustedes creen que de verdad sea eso bueno? El decir, él ya se va a arreglar cuando sea adulto, el que vaya a su terapia, o él si lo quiere buscar que lo busque, o que es importante el prevenir. Así es. Y pues bueno, la verdad es que eh, las que estamos aquí, SECOFAN, ¿verdad? El Poder Judicial del Estado, realmente el mensaje es que, por supuesto, estamos a favor siempre de la familia, salvaguardando siempre el interés superior del niño. Y por supuesto que lo ideal, ¿verdad?, sería que los niños y niñas y adolescentes pues crecieran en un ambiente en familia, ¿verdad? Papá y mamá. Sin embargo, pues bueno, muchas veces no se llega a dar así. Y como les decía, nosotros como adultos, como personas y padres responsables, pues tenemos que hacernos, ahora sí que tomar nuestras emociones, trabajarlas para poder brindarles a nuestros hijos esa protección, esa salud mental, ese amor que no porque estemos separados, pues va a irse, se va a terminar, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, tenemos que hacer conciencia de nuestras emociones y bueno, pues por tiempo, ¿verdad? Ya nos estamos despidiendo. Les agradecemos a todos los que nos siguieron, que se conectaron. Si tienen algún otro mito, alguna otra duda, por favor, háganoslas llegar por este espacio. ¿Sí? Muchísimas gracias. Los seguimos invitando a que sigan las siguientes transmisiones, las siguientes charlas de las otras sedes. Ajá, ok. Y por supuesto, invitarlos al taller que próximamente se va a impartir de manera virtual, teniendo 2 sesiones presenciales, ¿sí? En todas nuestras sedes del Estado, dirigidos a padres, madres en proceso de separación o divorcio, que quieran mejorar la crianza de sus hijos, que quieran orientación para acompañarlos en estos procesos difíciles, que nuestra única intención es eso, aportarles herramientas que nos haga ser mejores personas y por supuesto mejores padres en la crianza de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Algo más que quieran decir? Recordarles que es a partir del 11 de marzo cuando inicia este taller, modalidad híbrida, ¿verdad? Como ya lo dijo la maestra, 2 sesiones presenciales y las demás van a ser en línea. Y bueno, a cada quien ocuparse, ¿verdad? Y responsabilizarse de sus actos, de mejorar también por sus hijos. Ahí sí se vale decir por mis hijos, ¿verdad? Y nada más. Gracias a todos por vernos y por sus saludos también aquí de otras sedes. Saludos también para ustedes. Gracias. Bueno, pues agradecer, ¿no?, la participación activa que hubo en el chat y pues bueno, recordar que si como papás no pudimos continuar con esta vida en pareja y que a lo mejor los hijos crecieran en esta familia tradicional, pues hagamos todo lo posible porque la magia suceda y que nuestros hijos ya siendo adultos nos regresen a ver y digan, bueno, pero mis papás hicieron todo lo posible por darme la infancia pues más tranquila y feliz,
acompañados. Los hijos, la verdad, les volvemos a repetir, lo que más impacta a los hijos no propiamente es el divorcio, es el nivel de conflicto que generamos nosotros como papás. Sí, así que pues bueno, saludos a todos. Saludos a todos, muchas gracias psicólogas y por supuesto que va a haber muchísimas más charlas en las próximas semanas. Muchas gracias por seguirnos, muy buena tarde, hasta luego. Gracias.